Con el objetivo de honrar y dignificar a mujeres desaparecidas y asesinadas, este 1 de noviembre en el Ángel de la Independencia, víctimas y huérfanos de feminicidio e integrantes del colectivo Los Machos Nos Matan en México convocaron a la velada de reedificación y pronta justicia. Desgraciadamente, nuestro sistema judicial no funciona. Tenemos que salir a la calle, tenemos que marchar, tenemos que gritar. Tenemos que denunciar las irregularidades. No podemos confiar en nuestras autoridades. Existen más de 2.500 mujeres asesinadas desde enero a la fecha y solamente el 1% hacemos este grito de justicia. Invitaron a la sociedad, mujeres, hombres y medios de comunicación a que los acompañen a realizar una oración colectiva nacional con veladoras para las víctimas. A partir de las 12 de la tarde, comenzarán con la instalación de un altar. Vamos a reunir ahí para colocar este altar con cruces, sus flores, sus fotos. Empezando a las 3 ya la acción, la interacción de las familias que vayan a venir de la Ciudad de México, del interior del país. El micrófono va a estar abierto desde las 3 de la tarde. Entre familiares de víctimas, especialistas, activistas, colectivos que se han sumado a la participación de este encuentro. Habrá relatos, cantos y bailes para recordar que estas mujeres fueron asesinadas. Nosotros queremos honrarlas de esta manera, recordarlas que no están muertas. Tenemos una tradición el 2 de noviembre, pero nuestras mujeres no están muertas, fueron asesinadas. Y nosotros queremos prender esta vela como una esperanza para guiar sus almas a la justicia y la promesa de no claudicar hasta lograr la justicia para todos. Con imágenes de Libe Rodríguez, Gloria López, 21 Noticias.